¿Alguna vez has visto una muñeca colgando de un árbol y sentido que te estaba mirando? Bienvenidos a Muñeco Satán, un canal donde la oscuridad cobra vida y las muñecas también. Hoy nos llevamos a uno de los lugares más inquietantes del centro de México, la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde cientos de muñecas desfiguradas cuelgan entre los árboles, moviéndose solas, aunque no haya viento. Pero esto no es un simple rumor, ni una leyenda urbana. Hoy te contaremos dos historias reales, basadas en testimonios escalofriantes de quienes se atrevieron a visitar este infierno de tela y plástico. ¿Te atreves a adentrarte con nosotros en esta historia real de miedo? Porque si lo haces, no olvides revisar tus espaldas por si alguna muñeca te siguió de vuelta a casa. La isla maldita, la isla de las muñecas, todo comenzó con un susurro que no provenía de ningún lugar claro, sino que parecía salir de las paredes mismas del pequeño bote que me llevaba por los canales de Xochimilco, en medio de la oscuridad de la noche. No sé cómo llegué allí, ni por qué razón, pero el miedo ya se había apoderado de mí antes de que las luces del embarcadero se perdieran de vista. Era como si algo me hubiera llamado, algo que no podía ignorar, aunque cada instinto en mi cuerpo me decía que saliera corriendo. La luna se reflejaba en el agua con una claridad inquietante, como si estuviera observándome, juzgando cada movimiento. Las ramas de los árboles que bordeaban los canales se movían sin viento, y sus sombras se proyectaban en el agua como figuras retorcidas que me seguían a cada remada. A medida que me adentraba más en el laberinto de canales, una sensación de aislamiento total se apoderó de mí. Era como si el mundo hubiera desaparecido, dejándome solo con algo que no podía ver, pero que sentía muy cerca. El susurro volvió, más claro esta vez, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. Pero al girar la cabeza, solo encontré el vacío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un latido que resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que todo esto era una broma cruel del miedo, pero no podía negar la presencia de algo más, algo que me observaba, que me esperaba. Fue entonces cuando Sexta, la isla, apareció de la nada, como si hubiera estado oculta bajo una niebla invisible. Era pequeña, apenas visible bajo la luz de la luna, pero algo en ella me hizo detener el bote. No había señales de vida, ni animales, ni personas, solo un silencio sepulcral que me envolvió por completo, y sin embargo, podía sentirlo. La isla estaba viva, respiraba con una energía oscura que me atrapaba y no me dejaba escapar. No sé qué me impulsó a acercarme, pero lo hice. Con cada remada, el agua parecía volverse más densa, como si estuviera cargada de algo invisible que me pesaba. Mis manos temblaban, y una gota de sudor frío recorrió mi frente. Al llegar a la orilla, salté del bote, y mis pies se hundieron en el suelo blando y húmedo. El aire olía a tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvió el estómago. Fue allí, en ese momento, cuando escuché el primer grito, un grito agudo y desgarrador que parecía provenir de lo más profundo de la isla. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el eco se repetía una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. El grito no era humano, no podía serlo, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y así comenzó mi historia, una historia que no puedo explicar, pero que jamás olvidaré, porque en ese lugar, en la isla de las muñecas, descubrí que el terror no siempre viene de lo que vemos, sino de lo que sentimos, y lo que sentí allí fue algo que no tiene nombre, algo que no debería existir.
pero existía, y todavía existe, el llamado de la oscuridad. Mi nombre es Daniel Ortega, investigador paranormal independiente, y aunque he dedicado gran parte de mi vida a desentrañar los misterios del más allá, jamás imaginé que me enfrentaría a algo como esto. La historia de la isla de las muñecas en Xochimilco no es desconocida para mí. He leído los relatos, escuchado las versiones de quienes juran haber vivido experiencias escalofriantes, e incluso investigado otros lugares con reputación sobrenatural, pero nada me preparó para lo que iba a experimentar en carne propia. Hace un par de meses, recibí un mensaje anónimo en mi buzón de correo electrónico. Era breve, casi inquietante en su simplicidad. Si quieres saber la verdad sobre la isla de las muñecas, ven solo. Nadie más debe saberlo. Te estarán esperando. No había firma, ni remitente identificable, solo esa advertencia que me erizó la piel. Lo descarté al principio como una broma de mal gusto, pero conforme pasaron los días, aquel mensaje se quedó clavado en mi mente, como si tuviera vida propia. Decidí investigar más a fondo. Busqué registros históricos, documentos antiguos, testimonios de lugareños, y todo apuntaba a una sola figura: don Julián Santana Barrera, el hombre que durante décadas cuidó la isla y llenó los árboles con cientos de muñecas colgadas. Según los relatos, Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada cerca de los canales, y, desde entonces, comenzó a colgar muñecas como ofrendas, como si intentara apaciguar algo que no podía explicar. Murieron rumores de que las muñecas tenían vida, que sus ojos se movían, que susurraban en la noche. Muchos lo tomaron como superstición, pero yo sabía que detrás de cada leyenda hay un grano de verdad. No podía dejar pasar la oportunidad. Si algo había aprendido en mis años de investigación, era que, si querías descubrir lo sobrenatural, tenías que enfrentarte a ello directamente. Así que, sin decirle a nadie, tomé mis equipos, mi grabadora, mi cámara y una libreta de notas, y me dirigí a Xochimilco. Llegué al atardecer, cuando el sol se hundía en el horizonte, teñiendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en el agua como sangre fresca. Contraté a un hombre mayor para que me llevara en su bote, pero apenas mencioné la isla de las muñecas, negó con la cabeza y se negó a acercarse. Ese lugar no es para los vivos, murmuró antes de alejarse rápidamente. Fue entonces cuando decidí hacerlo solo. Alquilé un pequeño bote, me aseguré de tener suficiente combustible y me adentré en los canales. El agua estaba tranquila, pero a medida que me acercaba, una extraña sensación de malestar se apoderó de mí. Era como si algo me estuviera observando, siguiendo cada uno de mis movimientos. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Y entonces, antes de llegar a la isla, escuché el susurro. Un susurro que no parecía venir de ningún lugar en particular, sino que estaba en el aire mismo. Era como si la isla me estuviera llamando, y, sin saber por qué, respondí. El encuentro con la muñeca, el bote se detuvo al tocar la orilla de la isla, y el silencio se hizo más profundo, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Salté al suelo blando y húmedo, mis botas se hundieron un poco en la tierra, y un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de dar un paso más, levanté la mirada y ahí estaban, las muñecas, cientos de ellas, colgadas de los árboles, balanceándose lentamente, como si tuvieran vida propia. Sus ojos vidriosos me observaban desde todas direcciones. Algunos brillaban bajo la luz de la luna, otros estaban tan dañados que apenas podían distinguirse. Sus cabellos, en su mayoría enmarañados y descoloridos, se movían con una brisa que no existía. Tomé una respiración profunda y me adentré en la isla. Cada paso que daba era acompañado por el crujido de ramas secas bajo mis pies, pero también por algo más, un sonido constante, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna. Era como si las muñecas estuvieran hablando entre sí, murmurando palabras que no podía entender. Me detuve por un momento y escuché con atención. Las voces eran suaves, pero cargadas de un tono oscuro, casi amenazante. No podía identificar qué decían, pero sentía que no eran palabras amables. Continué caminando, tratando de ignorar el miedo que crecía en mi pecho. Mis manos temblaban mientras sacaba la cámara y comenzaba a grabar.
Las imágenes mostraban el lugar tal como lo recordaba de las fotos que había visto, pero en persona era mucho más inquietante. Las muñecas no solo colgaban de los árboles, algunas estaban tiradas en el suelo, con sus cuerpos rotos y sus ojos arrancados. Otras estaban apiladas en grupos, como si hubieran sido colocadas deliberadamente para formar escenas grotescas. Una de ellas, una muñeca de porcelana con un vestido blanco, estaba sentada en una roca, como si estuviera vigilando el lugar. Sus ojos me siguieron mientras pasaba, o al menos eso me pareció. De repente, escuché un sonido diferente. Era un crujido seco, como si alguien hubiera pisado una rama. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo las muñecas, observándome en silencio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí como el sudor frío recorría mi frente. Decidí seguir adelante, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero entonces, algo llamó mi atención. A unos metros de distancia, entre los árboles, sexta una muñeca diferente. Era más grande que las demás, con un rostro de porcelana que parecía intacto, a pesar del tiempo. Estaba colgada de una rama baja, pero lo que me inquietó fue su expresión. Sus ojos eran diferentes, parecían más humanos, más vivos. Tenían un brillo que no podía explicar, como si estuvieran observándome con una inteligencia perversa. Me acerqué lentamente, sin poder apartar la mirada. Al llegar a su altura, extendí la mano para tocarla, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché otro sonido. Esta vez era más claro, como una risa ahogada que venía de algún lugar cercano. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo el silencio y las muñecas, observándome desde las sombras. Decidí no tocar la muñeca y retrocedí un par de pasos. Mi instinto me decía que debía alejarme de ella, que no era normal, pero antes de poder hacerlo, escuché un sonido detrás de mí. Era como si la muñeca hubiera caído al suelo. Me di la vuelta y, efectivamente, estaba allí, tirada en la tierra, con sus ojos aún fijos en mí. Pero lo más inquietante era que no había rastro de la cuerda que la sostenía. Había caído sola. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La muñeca estaba inmóvil, pero sentía que me observaba, que me estaba estudiando. Tomé una respiración profunda y me alejé rápidamente, sin atreverme a mirar atrás. Mientras me alejaba, escuché un sonido detrás de mí, como si la muñeca estuviera arrastrándose por el suelo. No me atreví a voltear. Simplemente corrí, sin importar hacia dónde, mientras el susurro de las muñecas se hacía más fuerte, como si estuvieran celebrando algo que yo no entendía. Era solo el comienzo de lo que estaba por venir. Voces que no deberían existir mientras corría entre los árboles. El susurro se intensificó. Era como si cada muñeca estuviera hablando al mismo tiempo, susurrando palabras en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera se filtraba en mi mente. Las voces eran suaves, casi seductoras, pero traslucían un tono oscuro, como si estuvieran jugando conmigo, como si supieran que ya no podía escapar. Me detuve, jadeando, el sudor mezclándose con la humedad del aire. Miré a mi alrededor, pero no sexta nada. Las muñecas seguían colgadas de los árboles, balanceándose lentamente, pero ya no me parecían inmóviles. Sus ojos parecían haber cambiado de posición, como si me estuvieran siguiendo, observando cada uno de mis movimientos. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté en voz baja, aunque sabía que no debería haber hablado. La respuesta llegó inmediatamente, un susurro colectivo, como si cientos de voces se hubieran unido en una sola. Ya lo sabes. Me estremecí. No podía ser real. Mis manos temblaban, y mis piernas apenas me sostenían. Traté de calmarme, de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero no podía ignorar lo que había escuchado. ¿Qué quieren de mí?, volví a preguntar, aunque esta vez mi voz sonó más débil. Las voces rieron, un sonido agudo y distorsionado que rebotó entre los árboles. Queremos que recuerdes. La palabra me golpeó con fuerza. ¿Recordar qué? No tenía ningún recuerdo relacionado con ese lugar. Era la primera vez que ponía un pie en la isla. Entonces, ¿por qué me sentía como si ya hubiera estado allí antes? Mis pensamientos se nublaron. De repente,
Imágenes comenzaron a aparecer en mi mente, imágenes que no reconocía como propias. Una niña corriendo por los canales, riendo mientras se balanceaba en un bote. Un hombre de rostro sombrío, con una mirada cargada de tristeza. Y luego, un grito que provenía del agua, seguido por el sonido de algo cayendo. Sacudí la cabeza, intentando alejar las imágenes, pero no se iban. Se repetían una y otra vez, como si estuvieran grabadas en mi mente. No, grité, llevando mis manos a mis sienes. No recuerdo nada, pero las voces no se detuvieron. Tú también estuviste aquí, tú también la viste. La sangre se heló en mis venas. ¿A quién? ¿A quién había visto? Intenté recordar, pero cuanto más lo intentaba, más doloroso se hacía. Era como si mi mente estuviera bloqueando algo que no quería recordar. Basta, exclamé, desesperado. Díganme qué está pasando. Las voces se detuvieron de repente. El silencio fue tan abrupto que me dejó aturdido. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo había oscuridad. Entonces, escuché un sonido diferente. No era un susurro, ni una risa. Era un llanto suave y lastimero que venía de algún lugar cercano. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia el sonido. Mis piernas se movían solas, como si estuvieran guiadas por algo más fuerte que mi voluntad. El llanto se hacía más claro a medida que me acercaba. Era el llanto de una niña, pequeño, débil, pero lleno de dolor. Finalmente, llegué a un claro. En el centro, había una figura arrodillada en el suelo. Era una niña, vestida con un vestido blanco. Su cabello cubría su rostro. Levantó la cabeza lentamente, y cuando lo hizo, mis ojos se abrieron de par en par. No tenía rostro, solo una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Grité, retrocediendo, pero mis pies no respondieron. La niña extendió una mano hacia mí, y en ese momento, todo se oscureció. El espejo de la muerte, la oscuridad me envolvió por completo, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. No podía ver, no podía oír, no podía sentir nada. Era como si mi cuerpo hubiera desaparecido, como si mi mente estuviera suspendida en un vacío interminable. Y entonces, de repente, sexta la luz. Era tenue al principio, apenas un destello en la distancia, pero a medida que se acercaba, se volvía más intensa, hasta que finalmente me encontré de pie en un lugar que no reconocía. Era una habitación antigua, llena de espejos cubiertos de polvo, con paredes de madera podrida y un suelo que crujía bajo mis pies. El aire olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar pero que me revolvió el estómago. Miré a mi alrededor, confundido. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? Entonces, escuché una voz. ¿Recuerdas ahora? Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo los espejos, reflejando mi imagen una y otra vez. Pero algo estaba mal. En uno de los espejos, no me veía a mí mismo. En lugar de mi rostro, había el de un niño, de no más de 10 años, con ojos llenos de miedo. Parpadeé, y la imagen desapareció. ¿Qué es esto?, murmuré, con la voz temblorosa. Recuerda, dijo la voz otra vez, pero esta vez parecía venir de todos lados. Recuerda lo que hiciste. Sacudí la cabeza, no entendía, no recordaba nada. Caminé hacia el espejo más cercano y me miré. Esta vez, sí era mi reflejo, pero entonces, de repente, cambió. Mi rostro comenzó a deformarse, mis rasgos se distorsionaron, y en su lugar apareció el rostro de un hombre mayor, con ojos oscuros y una expresión vacía. No, murmuré, retrocediendo. Esto no es real, pero lo era. Otro espejo se iluminó, y dentro de él, sexta una escena. Era de noche, y yo estaba en un bote, en medio de los canales de Xochimilco. Frente a mí, una niña flotaba en el agua, con el cabello extendido alrededor de su rostro como una corona oscura. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. No, susurré, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. No, no puede ser. La imagen cambió. Ahora estaba en la orilla, observando como un hombre que reconocí como Don Julián, colgaba muñecas de los árboles. Sus manos temblaban, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella quería que las colgara,
dijo la voz. Ella quería que las mantuviera vivas. ¿Quién? Pregunté, con la voz rota. Tú la viste morir. La imagen cambió una vez más. Esta vez, era yo, pero más joven, mucho más joven. Estaba en el bote con la niña, riendo, jugando. Entonces, de repente, un grito, el bote se inclinó, y ella cayó al agua. Yo me quedé paralizado, sin hacer nada. No fue mi culpa, murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. Yo no sabía nadar, pero la dejaste morir, dijo la voz, fría y sin piedad. Y ahora, ella quiere que te quedes con ella. El espejo se rompió con un estruendo, y fragmentos de cristal volaron por el aire. Me cubrí el rostro, gritando, pero cuando bajé las manos, ya no estaba en la habitación. Estaba de vuelta en la isla, rodeado de muñecas. Pero ya no eran muñecas, eran rostros de personas que me miraban con ojos vacíos, con expresiones de dolor y odio, y entre ellos, estaba ella, la niña del agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, supe la verdad. Yo no era un investigador paranormal, yo era uno de ellos. El grito que no se acaba no podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo, como si el peso de la verdad me hubiera anclado para siempre en ese lugar. Los rostros de las muñecas se habían transformado, sus expresiones se retorcían en agonía, sus bocas abiertas en un grito silencioso que resonaba en mis oídos. Pero no era un grito normal, era algo más, era un lamento, un recordatorio constante de lo que había hecho. La niña del agua dio un paso hacia mí, su cuerpo estaba empapado, el agua goteaba de su vestido blanco, y sus cabellos se movían como si estuvieran vivos. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban con una mezcla de tristeza y furia. ¿Por qué no me ayudaste?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero tan clara como el sonido de una campana en la noche. Quise responder, pero mi boca no se movía, mi mente estaba paralizada, atrapada en un remolino de imágenes que no podía controlar. La veía de nuevo, cayendo al agua, sus manos extendidas hacia mí, pidiendo ayuda, y yo, inmóvil, incapaz de hacer nada. No podía, no sabía nadar. Logré decir al fin, con la voz quebrada. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de comprensión, era una sonrisa cruel, cargada de dolor. Eso no importa, dijo, me dejaste morir. Detrás de ella, las muñecas comenzaron a moverse, sus cuerpos se balanceaban de un lado a otro, sus ojos brillaban con una luz enfermiza, y sus bocas se abrían y cerraban como si estuvieran susurrando algo que no podía entender. Ahora te toca a ti, dijo la niña, extendiendo su mano hacia mí. Cuando sus dedos tocaron mi piel, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Fue como si toda la oscuridad del mundo se hubiera concentrado en ese solo contacto. Sentí como algo se adentraba en mí, algo frío, algo que no debería existir. Caí de rodillas, gritando, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis manos se aferraron a mi cabeza, tratando de detener el dolor que crecía dentro de mí, como si miles de voces estuvieran gritando al mismo tiempo, como si cada muñeca estuviera hablando directamente en mi mente. Vas a quedarte con nosotros, dijo la niña, su voz ahora más fuerte, más clara. Vas a recordar, vas a sentir. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron, mis brazos estaban pesados, como si estuvieran hechos de plomo. El suelo bajo mis pies se sentía blando, como si estuviera hundiéndome en la tierra misma. Las muñecas se acercaron, rodeándome, sus rostros deformados por la muerte. Algunas tenían ojos arrancados, otras tenían bocas abiertas que no parecían tener fin. Una de ellas, una muñeca de porcelana con un vestido blanco, se detuvo frente a mí. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y cuando me miró, sentí como mi mente se fragmentaba. Ella te está llamando, susurró la muñeca, su voz suave pero llena de amenaza. Ella te está esperando. ¿Quién?, pregunté, con la voz apenas audible. La muñeca sonrió, y en ese momento, sus ojos se transformaron. Ya no eran ojos de muñeca, sino ojos humanos, llenos de dolor y odio. La que está en el agua, respondió, antes de que su rostro se deshiciera en una mueca de agonía. El grito regresó, más fuerte que antes.
Era un sonido que no parecía tener fin, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Las muñecas se unieron al grito, sus voces se mezclaban en un coro de terror que llenaba el aire. Traté de cubrirme los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mí, en cada parte de mi cuerpo. Era como si estuviera siendo desgarrado desde adentro, como si algo estuviera tratando de salir. «Deténganse», grité, pero nadie me escuchó. La niña del agua se acercó de nuevo, su rostro ahora deformado, sus ojos brillando con una luz enfermiza. «No puedes escapar», dijo, «nunca podrás escapar». Sus manos se extendieron hacia mí, y cuando me tocaron, todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que cuando abrí los ojos, ya no estaba en la isla, estaba en mi habitación, en mi cama, como si todo hubiera sido una pesadilla, pero no lo fue, porque cuando me levanté, vi algo en el espejo. Mi reflejo estaba allí, pero también había otra cosa, una figura detrás de mí, con ojos vacíos y una sonrisa cruel, y en ese momento, supe que no había escapado, nunca lo haría. El espejo se rompió en 1000 pedazos, pero ya no importaba, ya no podía escapar. Mi reflejo había cambiado, no era yo quien miraba desde el otro lado, era algo más, algo que había despertado dentro de mí. Y ahora, estoy aquí, en la isla de las muñecas, otra vez, o tal vez nunca me fui. Las muñecas siguen susurrando, sus voces son más fuertes ahora, me llaman por mi nombre, me piden que cuelgue otra, una nueva muñeca, uno más entre los árboles retorcidos, uno más que recuerde lo que pasó, uno más que no pueda olvidar. ¿Quieres saber qué hay más allá del miedo? ¿Qué secretos guarda este lugar maldito? Entonces, síguenos en nuestro canal de YouTube, Muñeco Satán. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para adentrarte en los lugares más oscuros del mundo paranormal. Porque esto no fue solo una experiencia, fue una invitación, y si escuchas con atención, te estarán esperando. No olvides comentar abajo, ¿te atreverías a visitar la isla de las muñecas? ¿Crees que todo esto fue real, o solo un juego de la mente? Y si te gustó esta historia de terror psicológico, dale like. Tu apoyo nos permite seguir explorando lo prohibido, lo oculto, lo que nadie quiere recordar, porque en Muñeco Satán, el miedo no termina aquí. Mi historia en la isla de las muñecas en Xochimilco. La primera vez que oí las voces, venían del agua. Susurros secos, quebrados, como si alguien tratara de hablar con una garganta ahogada. Era de madrugada y yo dormía en la vieja trajinera atracada junto a la isla. Pero no fue un sueño. Las muñecas, las malditas muñecas, me miraban. Nunca quise volver. Durante años, hice todo lo posible por olvidar lo que viví aquel verano con mi tío don Julián, allá en los canales más remotos de Xochimilco. Pero la sangre llama, dicen, y después de su muerte, no pude ignorar la carta que me dejó. Era una hoja amarilla, doblada 4 veces, con su letra temblorosa: no dejes que las voces se apoderen de la isla. Alguien tiene que quedarse. Eres la última. Yo tenía 26 años. Vivía en Tlalpan, estudiaba psicología, y había pasado los últimos años convenciéndome de que mi tío estaba enfermo. De que lo que contaba sobre las niñas ahogadas, las muñecas poseídas y las sombras entre los árboles eran delirios de un anciano solitario. Hasta que fui, y entendí. Cuando era niña, mi madre me llevaba a visitarlo. Don Julián era raro, sí, pero tenía esa bondad extraña de los hombres que han visto demasiado. Siempre olía a lirios podridos y aguardiente. Vivía solo en su isla, rodeado de cientos, quizás miles, de muñecas colgadas de los árboles, de los alambres, de las paredes de su choza. Un día, cuando tenía 9 años, le pregunté por qué colgaba esas muñecas. Porque ellas las quieren, porque las buscan, me dijo. ¿Quiénes? Las niñas. Las que se ahogaron. Y me contó una historia, que una niña se había ahogado frente a su isla, arrastrada por las raíces del canal. Que desde entonces, su espíritu vagaba por la zona, reclamando compañía. Que las muñecas le calmaban el llanto, a veces. Yo reí. Pensé que era un juego. Hasta que una noche, oí llorar.
Volver fue como abrir un libro maldito. El canal se veía igual, pero el silencio era distinto. Denso. Pesado. Como si algo vigilara desde el fondo del agua. Un lanchero me llevó, uno de los pocos que se atrevía a cruzar hasta la isla de Don Julián. ¿Segura que quiere ir ahí sola?, preguntó sin mirarme. Asentí. No tenía opción. La cabaña estaba como la recordaba, con el techo vencido, las paredes cubiertas de moho, y las muñecas, colgando por todos lados. Sus ojos vacíos me seguían mientras caminaba. Algunas ya no tenían cabeza, otras tenían cuencas negras, llenas de insectos. Y aunque no lo creas, parecía que murmuraban. Encontré el viejo diario de mi tío bajo una tabla suelta del piso. Las primeras páginas eran confesiones inocentes, casi infantiles. Luego, se volvía oscuro. Muy oscuro. No es solo una niña. Hay muchas. Están atrapadas aquí. Las oigo por las noches. Las muñecas no son suficientes. Me piden cosas. Me piden ofrendas. Pasé esa noche en la cabaña. Dormí mal. A las 3 de la madrugada, las muñecas comenzaron a chillar. Las noches siguientes fueron peores. El segundo día encontré en la orilla del canal una muñeca que no estaba allí antes. Estaba intacta. No tenía moho, ni tierra, ni rastros de humedad. Parecía nueva. Pero su cara era distinta. No era de fábrica. Era como un rostro humano tallado en cera. Y su expresión era de terror. La arrojé al agua. Y entonces la vi. Mi reflejo en el canal no era el mío. Era una niña. Pálida, con el cabello enmarañado y los labios morados por el agua. Me miró y sonrió. Salté hacia atrás, gritando. El reflejo desapareció. Esa noche no dormí. Empezó con un leve murmullo, como viento entre hojas secas. Pero dentro de la cabaña no había viento. Devuélvenos, decía la voz. Tú sabes lo que hiciste. Tú eres como él. Me tapé los oídos, llorando, gritando que se callaran. Las muñecas giraron sus cabezas hacia mí. Sí. Se movieron. Lo juro por mi vida. Giraron lentamente, todas a la vez. Y luego, una carcajada. No era de niña. Era de mujer. Vieja. Ronca. Enferma. Salí corriendo al muelle, al borde de la trajinera, y vomité. El agua estaba negra. Hirviendo. Y en la orilla, una niña me miraba desde el lodo. Una niña sin ojos. Volví al diario de mi tío. Buscaba respuestas. Y encontré algo peor. Una página, escrita con letras torcidas, parecía arrancada de una pesadilla. La primera fue un accidente. Pero las demás, no. No podía evitarlo. Ellas me lo pedían. Querían compañía. Si no les daba, se la llevaban. Empecé a juntar piezas. Las muñecas eran ofrendas, para ellas. Pero también eran máscaras. Cada una tenía alma. Cada una había sido alimentada con algo. Y luego, encontré la caja de madera. Dentro, huesos. Huesos pequeños. De manos. De pies. Y una trenza negra. Me sentí vacía. Como si alguien me arrancara el corazón. ¿Mi tío había matado niñas? ¿O algo se las había llevado, y él solo las encontraba? Desesperada, fui a ver a una anciana que vivía en las orillas del canal. Una mujer que, decían, conocía bien la historia de la isla. Se llamaba Doña Maruca. Tenía los ojos nublados, pero su voz era firme. Tu tío no estaba loco, me dijo. Él escuchó el llamado, igual que tú. ¿Qué llamado? ¿De qué hablas? Las aguas aquí están malditas, niña. Desde hace siglos. Hay algo, antiguo, enterrado bajo ese lodazal. Algo que duerme. Y esas niñas, son solo el eco de lo que fue. Pero alguien siempre debe cuidar la isla. Si nadie las escucha, se enojan. Y se arrastran hasta el mundo. Me aferré a su mano. Yo no quiero ser como él. No quiero quedarme. Doña Maruca me miró con compasión.
Ya es tarde. Las muñecas ya te reconocieron. Eres la siguiente. Volví a la isla para quemarlo todo. Era mi única idea. Si destruía la cabaña, las muñecas, los restos, tal vez rompería el ciclo. Prendí fuego. Uno por uno. Las muñecas chillaban, de verdad. Se retorcían. Gritaban nombres. Y en el humo, vi rostros. Vi niñas con ojos vacíos, con bocas abiertas de horror. Y entre ellas, a mi madre. Mi madre. Su rostro, carbonizado, sangrando por los ojos. Y me hablaba. ¿Por qué volviste? Era tu destino. Ya no puedes huir. Intenté huir. Tomé la trajinera y remé como loca. Pero los canales se torcieron. Daban vueltas, una y otra vez, llevándome de regreso a la isla. Al amanecer, la cabaña seguía intacta. El fuego no la había tocado. Y las muñecas estaban completas. Lo entendí entonces. No podía destruirlas. Porque no eran cosas. Eran presencias. Y ya estaban dentro de mí. Hoy vivo aquí. No porque quiera. Porque debo. Las voces me dejaron de atormentar, porque ahora yo las cuido. Las muñecas nuevas aparecen cada semana. Y sé que no las pongo yo. Las niñas vienen en las noches. Me cuentan sus historias. Me piden ayuda. A veces, se llevan a alguien del canal. Un borracho. Un turista. Yo no pregunto. Solo dejo una muñeca más. Si alguna vez vienes a Xochimilco y ves una isla con miles de muñecas, no entres. No mires a los ojos de ninguna. Porque si lo haces, ellas te verán de vuelta. Y entonces, será tu turno de escuchar los susurros. Ahora que conoces la verdad. Si aún puedes dormir esta noche, tal vez no has escuchado bien los susurros. Suscríbete al canal de Muñeco Satán, antes de que las muñecas te encuentren primero. Déjame tu comentario, pero cuidado con lo que escribes. A veces, ellas leen más que tú. Y si te atreves, dale like, como ofrenda. A ellas les gustan las ofrendas.